Bueno, planificación vial. Esto es un tema hoy actual, justamente para definir qué hacer, pavimentar un camino, construir una autovía, una autopista, una aplicación de calzada, hay que planificar. No puede ser un tema a dedo o político. Justamente los ingenieros, las ingenieras tienen mucho que decir en este tema. Vamos a ver los objetivos de la planificación vial, el concepto de idea, de plan y de programa. El ciclo de vida de un proyecto vial, cuáles son las herramientas que hoy contamos en la planificación vial. Y voy a contar algo más, algo muy novedoso de estas herramientas. ¿Les suena la inteligencia artificial? Está en moda. Y el concepto de la evaluación técnica económica de proyectos. Por eso yo preguntaba acá si hay conceptos de lo que es tránsito. Me decía el colega que sí. Conceptos de economía, la relación beneficio-costo, el famoso BAM, la TIR. ¿Sí? Son conceptos que vamos a ver. Bueno, acá hay una serie de puntos que vamos a tratar, pero empezamos. Caminos que no llegan a ninguna parte. Puentes que no conectan carretera alguna. Escuelas sin maestros. Canales de riego secos. Acueductos que solamente funcionan 3 horas por día. Estos son ejemplos de inversión perdida, recursos públicos dilapidados, proyectos que con errores en alguna de sus etapas que vamos a ver, la formulación, la evaluación, la ejecución, o con deficiencias durante su operación. Y esto está tomado de una guía metodológica del BID. Sin inversión pública no hay desarrollo. Fíjense que actual, inversión pública. La calidad de la inversión pública depende de la capacidad de un país para avanzar con planes políticos. Metas de desarrollo focalizadas en la disminución de la pobreza, mejoramiento del ambiente, reducción de riesgos de los desastres. Fíjense lo que pasó en Bahía Blanca. Vialidad Nacional tuvo que poner un plan de emergencia para dar conectividad a Bahía Blanca, reconstruir alcantarillas. Y salió Vialidad Nacional, el Estado, a hacer obras de emergencia. ¿Eso lo podía hacer alguien privado directamente? Y no sé, por eso tiene que haber una planificación. El bienestar de la población y crecimiento económico. Y esto es Vialidad Nacional. Nuestra obra no es espectacular, pero sí eficiente. Leitmotiv de Vialidad Nacional en su creación. Otro ingeniero, el ingeniero Justiniano Alén de Pose, se hacía cargo Vialidad Nacional con una clara conciencia de la magnitud e importancia de la tarea a emprender. Fíjense lo que decía, resaltaba la figura del ingeniero, ingeniera, ¿no? Tradicional, emblema de los aspectos técnicos, como un protagonista de una nueva gesta patriótica. Sobre los ingenieros de vialidad recaía el deber de realizar la obra, como ejerciendo un apostolado, porque trabajaban para asegurar el progreso de los argentinos y la grandeza de la nación. En 1935, en las memorias de Vialidad Nacional. Nuestros pioneros. Planificación vial. Formular planes de obras, ¿no? De construcción de una red vial a fin de satisfacer necesidades. ¿Se acuerdan? Las necesidades de la demanda. Los ingenieros diseñamos, proyectamos la oferta, los planes de obra. Pero tenemos los recursos económicos. Ajustar con la disponibilización de fondos que tenemos, con criterios, no a dedo, con criterios ingenieriles, técnico-económicos, el uso de los mismos, formulando programas periódicos de ejecución. Cuando hablamos de planes, son los planes, por ejemplo, un plan quinquenal, un plan a 5 años. Cuando hablamos de programa, ya es un programa anual, lo que vamos a hacer año por año. Tenemos objetivos, metas, justamente el plan
objetivos estratégicos, escenarios. Podemos suponer un escenario pesimista, un escenario normal y un escenario optimista para evaluar el programa. ¿Qué vamos a hacer año por año? Los proyectos que vamos a invertir en cada uno de esos años, en qué rutas, políticas de regulaciones. Acá ya está la ingeniería, el diseño, si quieren, del camino, el diseño geométrico, el diseño estructural del pavimento, el diseño de los puentes, la construcción y el mantenimiento. Estas son terminologías que usamos en esta planificación. Primero la idea, a alguien se le ocurre algo. Bueno, se identifican alternativas para solución. Después el perfil. Ya se avanza un poco más, pero se trabaja con información de origen secundario. Se busca bibliografía, antecedentes, para plantear un nivel de perfil. Y ya se descartan algunas alternativas. Ya después pasamos al nivel de factibilidad. Alguna alternativa la estudiamos en forma más profunda, pero siempre con información de origen secundario. Después sí ya la factibilidad. Ahora de esa alternativa o de dos alternativas ya vamos a hacer los estudios de tránsito, vamos a hacer estudios de suelo, vamos a hacer estudios si hace falta de evaluación de pavimentos. Ya tenemos información para la factibilidad. Y después ya sí pasamos al diseño definitivo. Siempre tenemos que tener lo que se llama el dictamen de la viabilidad, justamente lo que vamos a ver acá, el BAM, la TIL, y cómo lo vamos a financiar. Acá pueden haber organismos de crédito multilateral, por ejemplo el BID, la CAF, el Banco Mundial, o recursos del Tesoro Nacional. ¿Cómo se va a financiar la obra vial? Bueno, esto es un poquito lo mismo, la inversión, proyectos, recursos, es todo un ciclo. Inversión, mantenimiento, o la operación, perdón. Acá tomamos como concepto de que la puesta en funcionamiento de la obra vial va a generar los famosos beneficios que fue el objetivo de dicha inversión. O sea, una vez que nosotros construimos la obra, supónganse, en un camino de río, y proponemos como proyecto mejora pavimentarlo. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Y bueno, antes por el camino de río, supónganse, de ir de A a B se tardaba 2 horas. Ahora lo pavimentamos y tardamos 1 hora. Un beneficio es el ahorro por el costo de tiempo de viaje. Otro beneficio es el ahorro por el costo de operación de vehículos. Disminución de consumo de combustible, disminución de desgaste neumático, de consumo de lubricantes. Entonces, los beneficios se generan como ahorros por costo de operación de vehículos por tiempo de viaje, que justificaron la obra. Pero para eso tiene que estar en operación la obra, para que tenga los beneficios. Este es un concepto muy, si quieren, económico, pero interesante. Bueno, idea, perfil, prefactibilidad. Fíjense, a medida que vamos avanzando, primero es letra chiquita, a medida que vamos avanzando va en más detalle y la aleatoriedad cada vez se va achicando. O sea, a nivel de idea es muy aleatorio. A medida que vamos achicando y hay proyectos que pueden pasar a la heladera, a congelar y otros que se descartan. Hasta que llegamos a la alternativa ya del diseño, la construcción y el mantenimiento. Bueno, ¿cómo es el ciclo de vida? Esto lo habrán visto, pero repasemos. Hay un deterioro primero, supongamos 25 años de la vida útil de un camino. Hay un deterioro primero lento y poco visible. Aparecen algunas fisuras, el conductor no las ve. Bueno, ahí empieza a aparecer algún desprendimiento. Bueno, y hay que hacer alguna tarea mínima. Acá los viales, una lechada, hay un microaglomerado, ¿no? Una tarea de mantenimiento mínima. Pero llega un momento crítico de que ya la curva esa empieza a deteriorarse. Y ahí ya no alcanza con una lechadita. Hay que empezar a hacer bacheos, y por ahí, un poquito más adelante, ya alguna tarea de un recapado, y ya acá ya se nos dispara reconstrucción total.
Entonces hay una fase crítica que vamos a ver. Justamente en esa fase crítica, si nosotros intervenimos, un peso. Si lo dejamos deteriorar el camino, ya de 7 a 10 pesos. Justamente esto es lo que le queríamos hacer ver como Vialidad Nacional a las autoridades. Ojo, no invertimos en mantenimiento del camino, cuando lo querramos arreglar, vamos a gastar 7 o 10 pesos, si lo arreglamos hoy con uno. Para un economista que no sabe de ingeniería, esto es imposible, no se toca el presupuesto. Pero muchachos, vamos a llegar acá, y va a pasar. Y esto no solamente implica detener el camino, sino accidentes, siniestros viales, por falta de infraestructura adecuada. Bueno, acá se ve muy gráfico cómo a medida que va avanzando aumentan los costos de reconstrucción del camino. Bueno, y cómo la agencia vial justamente aparecen los gastos, los costos de inversión y de mantenimiento. Costos de inversión, de construcción y después de mantenimiento vial. Bueno, justamente en esta fase crítica es donde sería la política óptima de intervenir. Si no dejamos, aumentan exponencialmente. Recapados, rehabilitación y reconstrucción. Bueno. ¿Cómo afectan a los usuarios? Fíjense, a los usuarios pasa lo mismo. Los costos de operación de vehículos de tiempo de viaje disparan si no aplicamos una política óptima en ese momento. Esto lo tomé de un ingeniero chileno, que me enteré que falleció, Alberto Bull. Les cuento una infidencia, estuve en Mendoza, cuando dije que era un ingeniero chileno, el auditorio casi me tira abajo. Me dice, bueno, le digo, era un ingeniero de la CEPAL, estuvo acá en la Argentina, y está en la bibliografía, les puse el trabajo de camino. Bueno, y acá fíjense, hay problemas, empieza la presión pública, reparación urgente. Destinamos recursos a tapar baches, pero disminuimos el presupuesto por no tener una planificación adecuada en otras rutas que hace falta. Y esto es un círculo vicioso. Al no tener una planificación, se empiezan a deteriorar y tenemos que salir como bombones. Acá había una página de Facebook con la ruta 16 acá en Santiago del Estero que decían que era Kosovo, unos baches así. Le llegan al administrador de vialidad, es un papelón, está acá, salimos en los medios, manden recursos a tapar los baches. Pero en otras rutas no hacemos nada. Y así nos manejamos. Falta planificación, falta ingeniería, economía también. Bueno, entonces, como todo ingeniero, diagnosticar, ver el problema antes de empezar a analizar. Entonces, puede haber problemas de capacidad de tránsito hablo. Hay congestión, hace falta aumentar la capacidad, pasar de una ruta a una multitrocha, a un 2+2, a una autovía, a una autopista, o a un camino. Hoy hay un concepto de un camino tricarril, que lo usan allá en los países europeos, hacer un tercer carril, y en algunos sectores hay 2 carriles, en otros sectores hay 1. Acá conocemos el concepto del tercer carril para las pendientes o los sobrepasos. Problemas de seguridad, lo que dijimos, hay problemas de accidentes. Bueno, mejoremos el radio de esa curva, mejoremos la visibilidad de ese trazado, o pasemos a una autovía o a una 2+2, o diseñemos una rotonda en una intersección, o un intercambiador, un distribuidor. Problemas de falta de mantenimiento, o sea, aparecen fisuras, baches, desprendimientos, la evaluación de pavimentos. Problemas de logística, altos costos de transporte, habrá que solucionar para facilitar el transporte de carga. Y problemas de jurisdicción, bueno, hay muchas rutas que pasan de la jurisdicción nacional a la jurisdicción provincial o de municipios a la provincia, bueno, esto es un tema que se puede detectar. Podemos accionar a nivel de red, o sea, estudiar toda una malla o a nivel de un corredor específico. Minimizar los costos, dice, sociales. O sea, es una evaluación desde el punto de vista económico, no privado. La planificación la hace el Estado. ¿A quién le interesa el ahorro de costo de operación de vehículos, el ahorro de tiempo de viaje?
¿A un privado le interesa? ¿A alguien que cobra peaje? No. Le interesa cobrar el peaje. A la sociedad en su conjunto le interesa ahorrar en costos de operación de vehículos, en costos de contaminación, por ejemplo, externalidades, costos de tiempo de viaje. Acciones sobre la oferta, mejorar la capacidad estructural del pavimento y funcionalidad, aumentar el nivel de servicio, el tránsito, modificar la geometría, en alguna curva mejorar el radio, duplicar las calzadas, nuevas tipologías de caminos, diseñar una autopista nueva, una variante de trazado. Y no la vez de la ciudad, alguien me decía, ¿no? La ruta 9, ¿quién estaba que me contaba que atravesaba la ciudad? Muy peligrosa. Bueno, hacer una variante para evitar que la ruta atraviese por ahí. Sobre la demanda, bueno, justamente con el tema ahí de los vitreles, está muy en boga. Limitaciones de peso y altura. Hay puentes de la red nacional que los vitreles no van a poder pasar, porque no soportan la capacidad estructural del puente. Hay limitaciones de gálimo, horizontal y vertical. Se puede trabajar sobre rutas obligatorias para tránsito pesado, horarios, incentivos de transporte público. Bueno, hoy se habla de un sistema de gestión de ingeniería de pavimentos o integral de pavimentos. Para eso, esto sirve para tomar decisiones. Los técnicos hacemos evaluaciones, tenemos una gran base de datos y se puede trabajar a nivel de la red con la planificación, la programación, presupuestos. Y a nivel de un proyecto, de un corredor, el diseño, la construcción, el mantenimiento y conservación y la rehabilitación. La investigación. O sea, hoy la ingeniería trabaja con bases de datos. Por eso hoy mencionaba este tema de la inteligencia artificial. En el congreso que se hizo el lunes y martes en Buenos Aires, hubo muchos trabajos relacionados a eso. Hoy los inventarios viales, la evaluación de pavimentos, entrenan programas de inteligencia artificial para reconocer las fisuras y poder catalogar. Un inventario vial va filmando el vehículo y reconoce los tipos de señales. Entonces le vas enseñando al programa de una señal de ceda al paso, esta es de pare, esta de precaución, y después vos haces un video y el programa te va reconociendo los distintos tipos de señales. Trabajan hoy para planificación a nivel red con bases de datos de Google Earth. También podés reconocer con fotos satelitales cosas que antes se hacían todo a mano. O sea, estamos en ella, o sea, avanzar con inteligencia artificial. O sea, es el futuro, estimados ingenieras, ingenieros, todos estos temas. Pero siempre va a estar el criterio ingenieril. Estas máquinas aprenden de que alguien les está enseñando. No es de la galera sacan todo. Es más, uno lo tiene que inducir con la bibliografía donde querés buscar para que te dé respuestas, si no te da un disparate, ¿no? Bueno, hoy me decía un docente que es así, nos tenemos que acostumbrar porque hoy cualquier trabajo práctico de la facultad, los alumnos lo hacen con inteligencia artificial. No nos tenemos que asustar. Ahora, me digan en la velocidad de operación, si ustedes ponen velocidad de operación en inteligencia artificial, dice un disparate, no dice este concepto que vimos. Pero si nosotros le decimos velocidad de operación, lo guiamos para caminos y pam, ahí sí te lo busca. Si no, te da cualquier cosa, Me dice que es la velocidad de operación de un cirujano, cualquier cosa sale. Bueno, necesitamos inventarios, estadio funcional, estructural, los modelos que vamos a ver de predicción de deterioro del pavimento. Me voy adelantando, pero hoy en la ingeniería vial está el famoso HDM. ¿Lo han escuchado? El HDM3, el 4, y ayer en el Congreso dice que viene el HDM5. Ya están los muchachos trabajando con el HDM5 con temas otra vez de inteligencia artificial y una mano en coche, trabajando con grandes bases de datos georreferenciadas para el HDM4, introduciendo conceptos ambientales que no estaban y un montón de chistes. Pero bueno, son herramientas. O sea, siempre va a haber el criterio
Por más que te salga el HDM 3, 4, 5, tiene que haber alguien que vea, porque si no sale cualquier cosa. Yo lo vi. No, muy lindo, pero yo te puedo hacer hablar al modelo para que te dé algo. Y si vos no sabés nada, estimada, te lo tragás. Si vos sabés que nada, acá me están pasando, ¿cómo queda esto? Nada, me cambiaron acá algún valor. Bueno, estos modelos tienen estándares de conservación, tienen políticas de mantenimiento incluidas. Evaluación de alternativas técnico-económicas, acá el BAN y la TIN. Programas de acción. ¿En qué momento vamos a intervenir en camino? ¿En qué año vamos a hacer la tarea de bacheo? ¿En qué año vamos a hacer el fresado? ¿En qué año vamos a hacer el recapado? Estos modelos me predicen en qué momento se va a hacer la inversión. Bueno, justamente como ingenieras necesitamos herramientas. Inventario vial, conocer lo que hay. Clasificación de caminos que ya vimos. Rango de suficiencia. Lo digo porque está en el programa, el ingeniero me lo puso. Ya no se usa más, pero conceptualmente, Vialidad Nacional no usa más el rango de suficiencia. Lo vimos allá nosotros. Bueno, pero conceptualmente es interesante tener un índice para priorizar a dónde tendremos que intervenir. De no tener nada, tener un índice es bueno. Si no, es adómetro. Me parece que el gobernador llama a esa ruta y van los fondos ahí. El otro que no es de mi allegado, no le llega nada. Estudios de tránsito. Por eso hablaba de todos los estudios de tránsito. Los contadores famosos, permanente, cobertura, estudios de origen-destino. ¿Me siguen? Es grande. Bueno, estadísticas viales, tener estadísticas, tener accidentología disponible. No, es un mito, no te las muestro. No, tenés que tener estadísticas como ingeniero, estadísticas globales para poder actuar. Si no, estás en el aire. Evaluación de pavimentos. También acá hay todo un tema objetivo. Entonces el inventario es conocer lo que tenemos y los costos. Esto es ideal. Vialidad Nacional, vamos a ver, que no tiene un inventario de costos de construcción y mantenimiento. Pero algo tiene. Son elementos básicos para decidir. Conocer la demanda, conocer lo que tenemos. Hay que definir secciones de control, o sea, tener un criterio. Bueno, una sección homogénea, con similitud de tránsito, similitud de geometría, para seguir la evaluación de esa sección y poder hacer alguna comparativa. ¿Qué va pasando? Por eso habla de secciones de control, lo que les decía, que sean fáciles para registrar. Vialidad Nacional tenía un inventario, y todavía lo mantiene, todas las rutas nacionales. Vialidades provinciales también tienen inventarios, que tomaron un poco la base de Vialidad Nacional. Vialidad era la madre de las vialidades. Estos son todos los elementos que puede tener un inventario. ¿Ven? Valores de capacidad de tránsito. Hoy también, si ustedes entran a la página de vialidad, hay cálculo de nivel de servicio, de capacidad de las distintas rutas nacionales. Accidentología, rango de suficiencia. Bueno, un inventario físico, todos los elementos, anchos de pavimento, anchos de banquina, tipo de estructura, el año de construcción de tal puente, cuál es el gánimo horizontal, el gánimo vertical, la carga de elemento valioso, cuando tienes que hacer una y no tenés ningún dato. Vialidad está haciendo también un inventario de todos los puentes, digitalizando planos de los años 60, los años 50, de puentes existentes. Hay que hacer una mejora y tenemos una base para poder avanzar. Es ingeniería eso, estimado. Por eso el valioso es tener una repartición que tenga toda esa información ordenada, clasificada y personal técnico. Bueno, elementos geométricos, radio de curva, peralte, esto no lo tiene el inventario vial nuestro. No tiene el valor del peralte, no tiene el valor de las pendientes, no tiene el valor del radio. Por eso le decía a algún colega, hoy con el Google Earth, con el Civil se pueden reproducir las curvas y encontrar los parámetros. Y uno va a las tablas y ve que nuestros pioneros trabajaron con las tablas de vialidad. Entonces decís, tal radio, tener longitud de transición y te cierra exactamente con el Civil. En los años 60 calculaban con esas tablas, las tablas de Rule. Y te cierra. Bueno,
El inventario de la DNB, entonces no tiene sección de control, pero es un inventario físico que permitía en un año tener toda la red relevada. Con pocos datos, tener algún valor. El inventario tiene, bueno, tipos de pavimentos, tipos de banquinas, estructuras, intersecciones, la ubicación de las curvas, la topografía. Ojo, esta es la topografía del camino, no es la topografía del terreno. Vialidad decía, bueno, el camino tiene topografía llana, las pendientes son menores al 2%, topografía ondulada hasta el 3%, topografía montañosa del trazado, pendientes mayores al 3%. Y acá hay una tabla, hoy está todo esto cargado a una base GIS, entran al inventario, ahí lo muestro, el SIG vial, y tienen todo cargado el inventario vial en una base GIS, los costes kilométricos. Tranquilamente uno puede... Está abierto a todo el público, salvo algunos datos de evaluación de estado que solamente son para personal de vialidad. Ahí, porque no puedo poner los valores de rugosidad, de formación. Imagínense fricción, si yo pusiera los valores de fricción. Pero estos datos están, ¿ven? La longitud, el tipo de puente, los gálibos, el año de construcción. Y esto está asociado hoy a una base donde están los planos originales escaneados. Eso está dentro de vialidad, lo puede pedir cualquiera técnico, lo puede pedir. El ingeniero Jorge Garrido, que es el subgerente, él está atrás de esto, fue compañero mío. Bueno, en el SIG vial trabajan con GIS. Clasificación funcional de camino, esto ya lo vimos en la anterior presentación. Permiten justamente darle a cada tipo de camino un patrón deseable. Bueno, autopistas son caminos de 3,65, banquinas de 3 metros, más de 2 carriles. Rutas, autopistas tienen pendientes muy suaves, o sea, topografía llana, ondulada. El TMDA también aparece. Bueno, esto lo que vimos de los caminos arterial, colector y locales, ¿no? Lo mismo que vimos la otra vez. Estos son los cul-de-sac, son esas salidas caminos sin salida, esas rotonditas que hay en los barrios cerrados o campos. Bueno, rango de suficiencia, lo digo como concepto. Se le daba un puntaje de acuerdo a ciertas normas, hay que separar esto, ¿no? Para apreciar rápidamente, de 0 a 100, pudieran clasificar el estado de los caminos, para saber dónde invertir. Entonces, se comparaba respecto a una característica tipo o patrón. Permitía rápidamente decir, bueno, una cosa, un camino tenía un puntaje 80, otro tenía un puntaje 20. El que tenía 20 tenía bajo puntaje, ahí había que hacer alguna intervención. El que tenía 80, bueno, podía esperar un poco más. Entonces, era fácil de comprender. A usted le ponen un 10 o le ponen un 2. Si le ponen un 2, va a desaprobar. Si le ponen un 8 o 9, aprobaba. Rápidamente podían tener un panorama de toda la red. Permitía comparar los tramos de toda la red del mismo sistema. Permite detectar problemas localizados. Desventajas. No todos los tramos eran homogéneos. No surge cuál es la deficiencia. El peso puede estar desproporcionado. Decía que había algún problema, pero no te decía exactamente cuál era el problema. Los patrones estaban establecidos por el TMDA y no por el valor de la hora pico. Para autopistas, bueno, más de 15.000 vehículos por día de TMDA. Para categoría 3, estamos hablando de 3.000 a 5.000 vehículos por día. La categoría, me siguen categoría 5, menos de 150 vehículos por día. Es grande, me dicen que sí. Allá tengo otro ingeniero de vialidad, es grande, el ingeniero Claudio ahí Gómez, lo vemos, del Distrito de Vialidad Nacional, acá presente. Cualquier cosa te pueden ir a ver a vos, al distrito, ¿no?
¿Se necesitan datos? Qué grande. Bueno, no da idea. Fuimos con Claudio compañeros en proyectos allá en Casa Central. Lo tenía en mi otro escritorio, estaba acá, Claudio estaba del otro lado. ¿Y el ingeniero Acosta? ¿Eh? ¿El ingeniero Acosta? El ingeniero Acosta lo tengo de compañero. O sea, yo estaba acá, el ingeniero Acosta, y el otro lado estaba el ingeniero Claudio. Venía la ingeniera Carla Sansone y la ingeniera la Carolina Acosta. Nos venían a visitar. Bueno, no da idea de costo de mantenimiento. No considera obras. No considera accidente ni uso del suelo. Bueno, había que hacer una clasificación, establecer los parámetros, los patrones, definir secciones homogéneas. En definitiva, se daba puntaje de 0 a 100. Un puntaje de 0 a 40 por el tema de la estructura. Un puntaje de 0 a 36 por el tema de la seguridad y de 0 a 24 el tema de la serviciabilidad. Y hacía vialidad, entrenaba a un grupo de gente, iba recorriendo los caminos. Entonces, un poco iban estimando, bueno, acá hay problemas de fundación. Bueno, le ponían un puntaje, era el mismo grupo. Entonces, era válido la comparación después. Acá hay problemas de pavimentos, le ponían no sé, un 15. Acá hay problemas de falta de drenaje, porque están las cunetas inundadas, y le pongo un 2. Problema de seguridad, bueno, falta de visibilidad en las curvas, uniformidad de trazado, eso de pendientes y curvas, era la coherencia, decíamos, del diseño. Lo estimaba el operador y le ponía un puntaje. Ancho de calzada, bueno, tenía que ser 730 y tenía 650. Bueno, estaba en deficiencia. Ancho de la banquina tenía que ser 3 metros y la banquina ahí tenía 2, bueno, le ponía un puntaje menor. Lo iban, serviciabilidad, tipo de calzada, bueno, era de ripio y tendría que haber sido de pavimentada. Bueno, lo penalizaba con un 3. Trazado horizontal, dice, curvas, no está muy bien expresado, curvas con menor velocidad directriz. Estas son las ironías siniestras. Una curva que yo la diseñé para el trazado para 90, esa curva usted no puede pasar más de 60. Bueno, el peralte no le da para 90. Entonces le pongo el cartelito, máxima 60. ¿Me siguen? Las ironías siniestras de nuestro ingeniero Palazzo. Visibilidad de sobrepaso. La famosa doble línea amarilla. ¿En qué trazado, cuántos lugares había doble línea amarilla? Ojo, el tener un trazado con mucha doble línea amarilla también es contraproducente, porque el conductor no encuentra secciones de sobrepaso. ¿Y qué va a hacer? Y en la primera que puedo paso, voy atrás del camión y voy a pasar. Y me llevo puesto al que viene. Por causa que aún se tratan de establecer, ese conductor está en el cielo. La culpa del conductor, si yo le pinté la doble línea amarilla, ¿para cómo le puse un cartel prohibido sobrepaso? Y usted va a tener detrás de un camión, ¿cuántos minutos van a tener un camión? Y el típico argentino se va más igual. En Estados Unidos no, van a respetar la doble línea amarilla, por eso ahí decía, el manual de capacidad de Estados Unidos no lo podemos aplicar, porque la psicología de los conductores norteamericanos es distinta a la nuestra. Además, allá el las hace, ¡pum!, las paga. O multa, o le suspende la matrícula, o se la sacan de por vida. Acá no pasa nada. Bueno, parece mentira esta, pero son cosas que afectan a nuestros trazados. Bueno, entonces, como siempre el ingeniero tiene una fórmula rara. No sé por qué más 40 y la raíz cuarta. Bueno, como ingeniero hacemos una fórmula ahí para complicar la vida, muy importante. Es una fórmula de algoritmo que tomaron, les cuento la historia, a rango de suficiencia viene en los años 70, una misión del Banco Mundial, adaptaron la metodología de Estados Unidos, ingeniero de vialidad nuestra. Y bueno, nos daba esta fórmula. Una fórmula. Bueno, el tema del puntaje que nos servía rápidamente decir, bueno, caminos que tenían menos de 4, menos de 40, los que tenían 8, 90, 100, a eso lo dejamos para después. Bueno, estudio de tránsito, esto lo paso rápido. Estadísticas. Vialidad Nacional tiene una página donde están todos los factores mensuales, horarios, anuales, TMDA, hasta velocidad de operación, medidas de ruta nacional, clasificación.
Estos son estudios especiales, encuesta origen-destino, preguntar a dónde van para asignar tránsito. Estudio de capacidad, estudio de peso por eje. Muy importante también tener datos para diseño de pavimentos. Los famosos ejes equivalentes del método Ashton. Por ahí lo van a ver después acá los futuros ingenieros, ¿no? Diseño de pavimentos ven después, ¿no, colega? Diseño de pavimentos ven después, en vías 2. En vías 1 tenemos nosotros. Bueno, ahí van a ver los famosos ejes equivalentes y todo. En el 3. Bueno. Bueno, en estos temas de planificación vial es importante ver este tema de los tránsitos. Hablamos de un tránsito base, tránsito propio y tránsito asistente. Son aquellos usuarios que ya eran usuarios de la situación existente y con el proyecto no cambian. Son los mismos que van a seguir estando. El tránsito normal existente, el tránsito base. Después va a haber otros usuarios que sí van a cambiar. Supónganse, diseñamos una nueva autopista. Gente que antes no iba, ahora que está la autopista, empieza a usar la autopista. Se deriva, o sea, iban por otros caminos, ahora está la autopista y van por la autopista. Esos son los tránsitos derivados. Pero también la autopista puede generar algunos lugares desarrollos nuevos, un nuevo country, un barrio, una nueva industria, y se generan nuevos usuarios que no estaban previstos. Esos son los generados. Bueno, ahí está, tránsito normal, el derivado y el generado. Acá en el derivado también aparece cambios de modo. Ahora está la autopista. Usuarios que antes iban en ferrocarril, existían, ahora van por la autopista. Van con una combi, ya no van más con el ferrocarril. Y también hay usuarios nuevos. O sea, al generar la autopista, ahora me compro el autito y voy por la autopista. Antes no estaba. O sea, antes o iba por otro lado o no viajaba. Bueno, estos son los diferentes tránsitos que en estos estudios de planificación vial, para proyectar al futuro, hay que conocerlos. Tenemos el tránsito existente, el derivado y el generado. ¿Por qué vamos a conocer esos tránsitos? Porque esos van a ser los beneficios del proyecto. ¿Cuántos usuarios van a pasar en los 20 o 25 años de la vida del proyecto? Son los que van a generar los beneficios, los ahorros por costo de tiempo de viaje y ahorro por costo de operación de vehículos, que van a ser los beneficios. Bueno, no voy a tener los costos de construcción y los costos de mantenimiento. Y ahí voy a hacer el flujo de costos. Bueno. Bien. Esto es interesante también. Aprovecho. Camino, topografía del terreno montañosa. ¿Qué me conviene de ir de A a B? ¿Hacer un faldeo o hacer un hachazo al paisaje? Puente, túnel y puente. ¿Qué me conviene? ¿Hacer un faldeo? ¿Siempre? No. Depende. ¿De qué depende? Depende de la carga, o sea, depende de la demanda. Si de A a B van 150 vehículos por día es una cosa, si de A a B van 15.000 vehículos por día es otra. Entonces, si van 15.000 vehículos por día, bueno, a mí me va a convencer haciendo una autopista. Si van 120 vehículos por día, un camino de categoría 5 faldeando. Entonces acá, a ver si se acuerdan de esto. Estos costos, pesos sobre vehículos, y acá a nivel de diseño. En un caso, que voy faldeando, los costos de los usuarios, costo de consumo de combustible, costo de tiempo de viaje es alto. El costo de construcción es bajo. En cambio, en este otro caso, el costo de construcción es alto, hago un puente, un túnel, y el costo de los usuarios es bajo, porque voy a más velocidad, menos curvas, menos costo de operación de vehículos, menos costo de tiempo de viaje. Y hay un punto intermedio. ¿Y se acuerdan de estas curvas? Esta y esta.
en economía? La curva de oferta y demanda. ¿Cuál es la curva de oferta y cuál es la demanda? ¿La azul o la roja? La demanda es la azul. Porque la demanda está con los costos de los usuarios, con la carga. En cambio, la roja es la construcción del camino, de la oferta. Entonces, acá tienen el famoso equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Y por qué voy a esto? Porque ahora voy justamente a este concepto que lo usan los que hacen evaluación de proyectos. Son ingenieros que se dedican a la economía de transporte. La famosa elasticidad de la demanda. Y siempre aprendimos medio de memoria estas fórmulas. La variación del tránsito respecto a la variación del costo unitario. Entonces, fíjense, esta curva era la curva de demanda y esta era la de oferta. Esta la demanda, sería esta la curva de demanda. Entonces tenemos un caso de un costo 1 y un cierto tránsito normal. Construimos una mejora, supóngase en un camino de ripio, lo pavimentamos, bajamos los costos de transporte, de operación, y ¿qué pasa? Aumenta la demanda, aparece el tráfico inducido, o sería el tráfico derivado, o sea, es el tránsito que ahora en un camino de ripio, ahora lo pavimentamos, ahora la gente va por ese camino pavimentado, aumenta el tránsito. ¿Sí? Entonces, con esto, con la elasticidad, que sería la pendiente de esta curva, podemos determinar el tránsito inducido. Y acá aparece una nueva curva de demanda, porque, supónganse, construimos una autopista y aparecen nuevos barrios, nuevas industrias, aparece el tránsito generado. Bueno, todo esto va, también estos conceptos. La elasticidad puede valer menor a 1 tendiendo a 0, es muy rígida. Quiere decir, por ejemplo, cuando es un bien necesario y bajo valor. Por ejemplo, el colectivo. Aumenta la tarifa, sería este caso. Acá estoy, estoy en un caso de un costo 1. Aumenta un costo 2 y la variación es muy poquita. Aumenta el pasaje colectivo y la gente tiene que viajar igual. Entonces baja muy poco la demanda, siguen viajando. En cambio, cuando la demanda tiende a ser más elástica, que sería a mayor a 1, es el caso de un taxi. Yo tenía un costo 1, subo a un costo 2 y cae la demanda, porque ya la gente deja viajar en taxi. Claro, es más elástica. Son bienes que se pueden prescindir. Bueno, esto lo usan los economistas de transporte y hay que entenderlo porque con estos valores nosotros podemos estimar el tránsito inducido. La elasticidad de la demanda, bueno, hay manuales como la guía de factibilidad de obras viales de la DNB, que también voy a contar una historia del año 70, fue pionera en estos estudios de evaluación económica de proyectos en Argentina y en Latinoamérica. Bueno, vamos a la evaluación de pavimentos. Entiendo, esto lo van a ver, pero bueno, yo hago un dibujito. Primero aparece una pequeña fisurita, después se va ramificando, después se va generando la famosa malla o red, ¿cómo se llama? Alligator. La piel de cocodrilo. La piel de cocodrilo empiezan a desprenderse unos pequeños desprendimientos. Después los desprendimientos se van uniendo, empieza a entrar el agua y se va formando el famoso bache. Bueno, y entonces la evaluación de pavimentos va trabajando con la fisuración de desprendimientos y también con lo que se llama la deformación longitudinal. Roughness o rugosidad en inglés es cuánto se deforma el camino en forma longitudinal, esas subidas y bajadas. Cuento una anécdota, mi tío era mendocino, en Mendoza, íbamos por la calle Paso de los Andes, íbamos a Los Altos, yo era chiquito, era la calle del Caballito. Después entendí que esa calle tenía losas de hormigón y habían hecho un recapado asfáltico.
Justamente saltaba en cada junta, tenía mucha rugosidad. Por eso íbamos a los saltos. Bueno, esto era el método tradicional del BPR que tenía vialidad. Hoy con un láser podemos escanear la superficie y medir la rugosidad en metros por kilómetro. El agüellamiento, la deformación transversal. Se llega a medir con vialidad la ruta 3 desde San Justo a Bahía Blanca, cada 2 kilómetros bajarme y medir con esta uña la profundidad de la huella. Más de 1 centímetro hoy es peligrosa, más de 12 milímetros decían los pliegos, hoy más 1 centímetro ya es peligrosa. Hoy también con un escáner podemos escanear y sacar en forma continua. Ahí está, cómo van creciendo las fisuras, la tipo 8 de la piel de cocodrilo. Acá se ven los desprendimientos y acá se ven los baches, acá se ve el bacheo. Y acá las fisuras selladas. También, hoy, con inteligencia artificial, van escaneando las imágenes, las van reconociendo, las van clasificando. Clasifican también los porcentajes de fisuras. Interesante. En forma continua. Antes tenías que ir buscando la sección, evaluando, haciendo un numerito para llenar las famosas planillas de características. Bueno, acá hay algunos equipos de vialidad. Hoy también hay un equipo de slip tester que mide la adherencia. Un camión va, o un equipo va regando una película de 1 milímetro y una ruedita va patinando y mide la fricción longitudinal. ¿Sí? O estos deflectores de impacto para medir las deflexiones. Ensayo no destructivo para ver qué hay abajo del pavimento. Eso también lo van a ver en todo el método deflectométrico para calcular pavimentos y hacer evaluación de estado. Bueno, Vialidad Nacional sigue manteniendo ese concepto de índice de estado, en función de esos parámetros, de la rugosidad, el agüellamiento, los desprendimientos y los baches, y la fisuración. De hecho, las concesiones viales decían que a partir, por ejemplo, del 3er año de la concesión, tenían que tener un índice de estado mayor a 6, en los 90. Nadie lo cumplió, las concesiones viales. Y el famoso índice de servicialidad presente, también tomado en los 70, del norteamericano, Vialidad Nacional armó un índice propio. Justamente aparece la rugosidad, el agüellamiento, el desprendimiento, que sería lo que molesta al usuario. La fisuración la nota, pasa por arriba, pero si hay agüellamiento, hay rugosidad y hay desprendimiento, sí. Y esto hacían encuestas. El origen de esta encuesta en Estados Unidos, los camioneros les preguntaban, y de 1 a 5, poner un puntaje. Los tipos decían, no, este tiene un 4, no, este tiene un 2. Y hacían mediciones de parámetros ingenieriles para correlacionar con esos valores. Bueno, un camino recién terminado tiene rugosidad, hoy en este índice, IRI, 1,5 a 2. Un camino después de varios años ya puede tener 7, 8. Justamente, en estos programas de evaluación técnica económica hay que limitar ese valor del IRI a un cierto valor aceptable. Entonces yo voy a simular a lo largo de la vida útil del camino cómo este parámetro de la deformación longitudinal va aumentando. Cuando llegue al parámetro que yo acepto, bueno, ahí hacer intervención. Habrá que hacer un fresado, habrá que hacer un recapado. Bueno, usted también lo define y define también los costos. Bueno, también sirven como los médicos de un electrocardiograma del camino, tenemos ver dónde conviene actuar, definir las secciones homogéneas según estos parámetros de rugosidad o agüellamiento. Las tablas manuales que hacía Vialidad hoy también, con relevamientos continuos, esto lo cargamos a un programa y tenemos todo lo que antes había que cargar cada 2 kilómetros a mano, llenar estas planillas. Bueno, estudio de necesidades viales. Detectar necesidades, evaluación mejoras, ordenar proyectos. Bueno, esto es un poco lo mismo que veníamos hablando. Ya pasamos. Bueno, conceptos acá de necesidades viales. Hablamos de adecuaciones estructurales, renovaciones y reemplazos. Adecúa la oferta estructural deficiente existente
o la utilización de la estructura existente. Bueno, esto es, el camino está fisurado, tiene baches, bueno, hacemos bacheo, hacemos una lechada, o hacemos un fresado, y un agüellamiento y un recapado. Eso sería una adecuación. La otra ya es una ampliación. Aumentamos la capacidad, construimos una doble calzada o mejoramos alguna curva con el trazado. Bien. Y otro ya la obra nueva. Bueno, para cada una de esas cosas, acá está mencionando lo que se puede usar. Renovaciones, inventario vial, rango de suficiencia, evaluación de pavimentos, y eso que vamos a ver, el uso de un programa como por ejemplo el HDM para seleccionar alternativas. Bueno, el reemplazo tenemos lo mismo, solo que aumentamos estudio de tránsito. O sea, justificar una duplicación de calzada, necesitamos saber el estudio de tránsito. Justificar una curva, un nuevo trazado, bueno, estudios de tránsito. Otra vez conceptos de construcción nueva, una variante, rutas nuevas, autovías, traza nueva, reconstrucción o de remodelación, duplicación de calzada en una situación existente, repavimentación o rehabilitación, mantenimiento. Acá está el mantenimiento que llamamos de rutina o el mantenimiento periódico, ¿no? De rutina, corte de pasto, reparación de señales, horizontales, verticales, limpieza de alcantarillas. El mantenimiento periódico, bueno, por ahí hay que hacer algún bacheo, algún recapado. Bueno, esto es lo mismo, aparece la evaluación económica y en obras nuevas, fíjense, que aparecen estudios económicos, estudios de demanda, saber qué tránsito va a haber en la futura ruta. Bueno, esto no pasa. Los distintos tipos de tránsito en función de la obra nueva. En la obra nueva aparece el tránsito derivado y el generado. Y acá vienen entonces los indicadores. El BAN respecto a la inversión y la famosa TIR. Bueno, acá tenemos los distintos estudios de factibilidad para establecer prioridades, los planes. Hablamos de planes a corto, mediano y plazo. O sea, a corto plazo 5 años, mediano plazo 10, 15 años, a largo plazo 30 años. De hecho, hay una planificación de autopistas en los años 70, el famoso EPTRM, a 30 años. Se planificó del año 70 al año 2000. Un plan director del año 2000 de autopistas de la región metropolitana de Buenos Aires. 30 años como horizonte. Y los programas es lo que vamos a hacer año por año. Esto está en la guía de factibilidad del 2016. Bueno, esto es todo lo que es los estudios económicos para determinar la demanda. Hay que definir la zona de influencia, la red, estudios de economía, el PBI, el crecimiento de tránsito, estudio de tasa de variación de tránsito, estimación de la demanda futuro, estudio de costos de transporte, costo de operación de vehículos, costo de tiempo de viaje. De acá con el tránsito y los costos, el ahorro, costo de operación de vehículos, tiempo de viaje, el beneficio de los usuarios. Por otro lado dice ingeniería, trazado, la ingeniería de proyecto. Acá tenemos los costos del pavimento, los costos de la obra básica, los costos de los puentes y los costos de conservación o mantenimiento. Y acá hacemos la evaluación económica con los indicadores, el BAM, la TIR. Hoy se habla de análisis de riesgo, ahora vamos a ver, y esto lo pedían los del Ministerio de Economía. Una matriz de impacto teniendo en cuenta variables, insumo, producto, económico, Bueno, y este es el famoso perfil de costos. Ahora lo vamos a ver. Costos y beneficios. Bueno, acá voy más rápido. Costo de operación de vehículos. Cuento un poco historia. Aparece el Banco Mundial con un programa que desarrolla análisis de costos para distintas agencias viales. Justamente acá aparece el HDM3. En Argentina, en el año 72, Vialidad Nacional genera la guía amarilla
con una consultora SAE, Sociedad Argentina de Estudios. Justamente en la guía amarilla, bueno, ahora les cuento, paso acá, estudiaron para nuestras condiciones, por ejemplo, el costo de consumo de combustible. Para un automóvil mediano hay una velocidad, fíjense, entre 80, 50 y 60 kilómetros por hora, que sería la velocidad de crucero. A menor velocidad el costo de combustible aumenta. A menor velocidad y a mayor también aumenta. Hay una velocidad de equilibrio. A veces los autos ya aparece esa velocidad de crucero que tenés mínimo consumo de combustible. Fíjense, estos ingenieros argentinos, 4L, Fiat 600, la Ford F100, el Ford Falcon, Peugeot 404, en el año 71 con la revista Corsi Parabrisas. Ingenieros argentinos lograron costos de operación de nuestros vehículos. Pero claro, aparecieron los muchachos del Banco Mundial con el HDM, que fue desarrollado para Kenia, Brasil, India y Caribe, y nos dijeron, no muchachos, olvídense de la guía amarilla. Si ustedes tienen el crédito del Banco Mundial del BID, tienen que usar el HDM. Pero Vialidad con su corazoncito sigue publicando la guía del OSTOP, que sigue siendo base para cargar el datos del HDM. Todavía se sigue actualizando. Pero bueno, toda la metodología del HDM, de la guía amarilla, que yo se la puse como bibliografía, para que vean un curioso, hoy el Banco Mundial pide el HDM4 y dentro de poco van a pedir el HDM5, como escuché el otro día. Si no corres con el HDM5, que tiene un costo, no te van a dar el financiamiento. Bueno, está bien que estos programas tienen modelos de deterioro del pavimento mucho más avanzados que lo que tenía la guía amarilla. Eso es cierto. Pero hay que tener datos para calibrar esos modelos. Si no, tenemos que tragarnos lo que viene por default. Y esos modelos de deterioro del pavimento son los mismos en Brasil, en Kenia, en el Caribe, en la India, y acá en Córdoba, en la Mesopotamia argentina, en Santiago, o en Cuyo, o en Salta. No es lo mismo. ¿Sí? Hubo un avance de la Universidad Nacional de Córdoba en calibrar el HDM3 o 4 en nuestras condiciones, pero quedó ahí. No se avanzó. O sea, hoy lo corren por default. Bueno, el HDM Highway Design and Maintenance Standard Model. Bueno, es el modelo que hoy usan para calibrar. Ese modelo tiene incluido un modelo de costo de operación de vehículos. El HDM dice que hay que calibrarlo a las condiciones locales, a nuestros propios vehículos, a nuestros propios consumos, nuestros propios rendimientos. Consumo de combustible, lubricantes, cubiertas por cada kilómetro. Y ahí toman los datos de los stop de Vialidad Nacional. Alguien lo ha usado, lo ha visto. Bueno, sí, si hicieron el posgrado de caminos, lo vieron ahí, con el ingeniero Bustos. Ellos hicieron el posgrado en San Juan. Bueno, en un vehículo, digamos, comercial, el costo de operación del vehículo va a tener el costo del salario del conductor. En cambio, en un vehículo particular es el costo del tiempo de viaje del conductor. Mantenimiento, repuesto, depreciación, interés, gastos generales. Bueno, ¿ven? Esta es la curva de depreciación de los autos de los años 70. Tipo de carretera, fíjense cómo afecta la rugosidad el alineamiento horizontal y vertical, justamente. ¿Cuántas curvas libres tenemos? Ahí está el famoso concepto de la curvatura media. ¿Cuántos grados por kilómetro? Un camino que tiene más curvas va a tener más consumo de costo de operación de vehículos. La pendiente media ponderada, ¿cuántas subidas y bajadas por kilómetro? Ahí vamos a tener también más costos. Altura sobre el nivel del mar. No es lo mismo acá que en Jujuy, el apunamiento de los vehículos. Bueno, precios, costos de los insumos. Bueno, valor del tiempo de viaje. Acá les cuento, el tiempo de viaje, mientras uno viaja, ese tiempo está perdido.
Esta es la evaluación tradicional. Hoy, teóricamente, con un celular uno puede seguir trabajando. Va mandando mails, consultando, ¿no? Yo venía del avión y venía con el celular mirando la charla esta, contestando algún mail de vialidad. O sea, seguir trabajando. Ese viaje no es que va perdido acá. O sea, ese viaje podías aprovecharlo de estar durmiendo en tu casa o produciendo. Hoy va cambiando esto. Pero bueno, justamente uno de los beneficios es el ahorro por tiempo de viaje. Y ese ahorro también sirve para determinar en las alternativas, o sea, cuántos usuarios estarían dispuestos a tomar la autopista porque van a disminuir el costo de operación de vehículo, el costo de tiempo de viaje. Eso permite el proceso de asignación. Bueno, hay un montón de metodologías para estimar el tiempo de viaje. Una se acepta igualar al tiempo de viaje con el margen del valor del salario. O sea, dicen, bueno, mientras usted está viajando no está produciendo. Entonces, el valor depende de lo que usted gana. Entonces, la gente que vive más lejos y viaja 3 horas al llegar a Buenos Aires, su costo es menor que el que viene a 15 minutos y viene en auto, porque gana más. No es muy equilibrado, pero así son las metodologías. Y después hay una metodología que tiene en cuenta el valor con medio de encuestas. Encuestas le preguntan a la gente cuánto está usted dispuesto a pagar por un servicio por ahorrar el tiempo de viaje. Encuesta de preferencia declarada, encuesta de preferencia... Bueno, son encuestas, son metodologías que funcionan en otros lados, pero acá les cuento una anécdota, no funcionaron. Porque la gente no contesta la verdad. A veces me está preguntando y si le digo esto, no me conviene. Entonces, el otro lado son más inocentes, ¿vale? Le pregunta y la gente contesta. En Estados Unidos. De hecho, vinieron unos americanos acá en el tren Sarmiento a hacer una encuesta de estos tipos para ver si convenía poner un tren en 11 ahí, doble cabina. Imaginen, ahora pico, le iban y le mostraban una foto, mire, si usted viaja con aire acondicionado, uno le sirve un café, pagaría 30 pesos. La gente lo sacó patada. Mirá, como estoy viajando acá a esta hora, fracasaron. Vinieron gente del Banco Mundial acá con... Nada, esto funciona en Estados Unidos. Acá debería preguntar, le están tomando el pelo a la gente. No funcionaron las encuestas de preferencia declarada para determinar el valor del viaje. En el Sarmiento, a la hora pico, ¿saben lo que es el 11? Bueno, yo en Constitución, ya es un caso. Bueno, estos son los modelos de deterioro de pavimentos. Imaginan, el indicador va disminuyendo, aplico la mejora y vuelvo a reconstituir y vuelve a disminuir. Son tipos serruchos. Justamente lo que mostrábamos ahí, una parte de restauración, una parte ya de rehabilitación, reconstrucción. Rugosidad. Aumenta la deformación longitudinal, aplico la rehabilitación, el fresado, el recapado, vuelvo a la condición, baja y vuelve a subir. Y acá ven, yo le doy un valor admisible. Si el INI supera 4, decía el Banco Mundial, bueno, haga la política de mantenimiento. Si el agüellamiento supera los 10 milímetros, haga la política de mantenimiento. Si las peladuras superan, no sé, 30%, haga la política de mantenimiento. La fisuración, lo mismo. Baches, 0%. O sea, hay baches y hay que hacer bacheo. Eso es lo teórico. La realidad es que hay baches y no hay de bacheo. Si no hay presupuesto. Acá la 16 estaba llena de baches. Sacaban la foto y hicieron el bacheo porque había presión pública. Si no, no había fondo para hacer el bacheo. Ahí tuvo la ingeniera Carla Sansone, ¿no? En mantenimiento. Nosotros estábamos viendo la obra del recapado, la duplicación de calzado y faltaba el mantenimiento. Bueno, este es el caso que les contaba de la situación existente, es un camino de ripio. La situación mejorada mejora los radios, mayor velocidad, mejora la superficie, menor tiempo de viaje. Bueno, ya vamos terminando. Beneficios. Esto es todo un tema, muy económico esto, pero bueno, hay que darlo. O sea, excedente del productor, excedente del consumidor. Ahora les muestro esto. Beneficio por disminución de accidentes. Muy difícil evaluarlo en la Argentina, si no tenemos estadísticas. ¿Cuánto me ahorro yo por disminución de accidentes?
¿Tiene usted valores? Y hay alguna cosita por ahí. O sea, la ruta 2, cuando hicieron la duplicación de calzada, yo puedo estimar cuánto disminuyeron los accidentes. Pero por ahí no disminuyen, cambian. Accidentes eran por, digamos, toques frontales, ahora son por alcance. Porque en un retorno viene el de atrás y me lleva puesto. En la ruta 14, acá en la Mesopotamia, no disminuyeron los accidentes, cambiaron. Antes de la ruta de la muerte había accidentes por sobrepasos frontales. Cuando duplicaron la calzada, hay accidentes por alcance. En los retornos, el que viene atrás se los lleva puesto. Disminuyó la severidad, pero no el número. Es insólito. O sea, duplicamos la calzada y tenemos la misma cantidad de siniestros viales. Accidentes es algo que puedo evitarlo. Me estoy tirando contra los viales, ¿no? Bueno, beneficios sociales, esto también es difícil medirlo. El camino, hay accesibilidad a una escuela, a un hospital, ¿cómo lo valoro? Externalidades positivas también, mejoró la conectividad, mejoró la producción de un lugar, son difíciles de valorar. Por eso, en las evaluaciones económicas, generalmente se trabaja con estos beneficios del consumidor y del productor. Este accidente está cuestionado si no hay datos. Bueno, esto se los cuento, pero no es fácil explicarlo. Esta es la oferta-demanda y estas son la oferta existente. Cuando mejoro el camino, bajan los costos. Entonces tengo una oferta mejorada. Entonces, estas áreas son los beneficios que tiene el proyecto, que se llama excedente del consumidor. Estos son los beneficios por el tránsito normal y estos son por el tránsito generado. Generado. Esto es normal y derivado. Léanlo, pero esto es conceptual. Son los beneficios por ahorro de costo de operación de vehículo y tiempo de viaje. Esto hay que aplicarlo cuando hay caminos con alto tránsito. Son beneficios por ahorro del consumidor. Cuando son caminos de bajo tránsito, ya se trabaja con el excedente del productor. Acá es un ejemplo. Dice que hay una producción de agua que vendían en esta recta AO, después hay un precio en otro lugar, le suman a A el transporte de llegar de A a B a un transporte T1. Esta es la recta en T1, ¿no? Ahora resulta que construye un nuevo camino, una mejora y baja el costo de transporte y este era el precio del bien que se vendía. Era una competencia perfecta acá, ¿no? Rígida y elástica. Entonces, esto que queda acá, a partir de acá no conviene vender, porque este es el precio B que paga este mercado. Entonces, estos son los beneficios por el excedente del productor. Ahí está explicado. Bueno, ya vamos cerrando. Entonces, un perfil económico, un cash flow. Aparecen los costos de construcción. Supónganse en 3 años. Costo de construcción primer año, segundo año, tercer año. Al fin de cada año. Acá hago la habilitación al tránsito. Entonces, en el primer año aparece el primer beneficio. Está en función del tránsito. Como esto se supone, estamos en una economía normal, va creciendo la economía y va creciendo el tránsito. A veces va para abajo, se mantiene o va para abajo. Entonces, una tasa de crecimiento va creciendo el tránsito, van creciendo entonces los beneficios. Porque los beneficios están medidos como ahorro de costo de operación de vehículos y costo de tiempo de viaje. Lo hago entre la situación existente, supónganse que en el camino de Ripio tenía más costo de tiempo de viaje, más costo de operación de operación de vehículos, menos el costo de tiempo ahora del camino pavimentado. Menos costo de tiempo de viaje, menos costo de operación de vehículos. Entonces, esa diferencia es el beneficio. Bueno, y esto va aumentando hasta la vida útil del proyecto. Por otro lado, tengo abajo los costos de mantenimiento. Acá el camino empieza a operar, lo mismo, los costos de mantenimiento empiezan a crecer.
Pero llega un momento que se hacen tan grandes que me conviene, o esto lo hace el modelo, predice acá, por ejemplo, un recapado. Entonces los costos de mantenimiento vuelven de nuevo a crecer. Los modelos de diseño de evaluación económica, el HDM, predicen en qué momento voy a hacer las tareas de mantenimiento. El bacheo, la fisuración, cuándo me conviene hacer el recapado. Y vos le pones recapado en 5 centímetros, cuando el INI llegue a 4. El modelo de deterioro dice, en el año 9, ahí, hacer la política de mantenimiento con el costo asociado. Bueno, y como siempre, hay al final un valor residual. Si yo deterioro todo el camino, me queda algo que será la obra básica, las alcantarillas, para un futuro camino. Esto generalmente tiene un 30% de la inversión inicial. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Traemos todo esto, la corriente de beneficios actualizados, la corriente de costos actualizados, sacamos la relación beneficio-costo, que tiene que ser mayor a 1, el BAM, beneficio actualizado menos costo actualizado mayor a 0, y la famosa TIR, que es cuando una tasa de descuento, cuando hacemos BAM igual a 0. Estos beneficios tienen que existir cuando el camino está en operación. Si no, esto es puro verso. O sea, tienen que el camino tener la operación y para eso hay que hacer el mantenimiento, porque si el camino está lleno de baches, el tránsito va a bajar, la velocidad va a bajar, no vamos a tener los costos, ahorro, costo de operación y tiempo de viaje previstos. Bueno, y con esto cierro. Esto es un concepto del camino costo anual de transporte. Supónganse, yo me quiero comprar un auto que sale 10.000 pesos. Y digo, no, lo quiero pagar en 10 cuotas. Entonces, ¿qué hago? ¿1.000 por 10? ¿Y pago 10 cuotas de 1.000 pesos? No, el vendedor dice, no, esperá. Sale 1.000 si lo pagás ahora al contado. Si vos lo pagás en 10 cuotas, no es 1.000 dividido 10. Te voy a cobrar 1.400. Bueno, esta es la famosa anualidad. O sea, yo tengo un valor presente, lo multiplico. Esto es lo que tiene el que te vende el auto. Dice, ¿cuántas cuotas? 10 cuotas. Bueno, con esta tasa que yo le pongo, te saca cuánto vas a pagar por año. Este es el costo medio anual de transporte. Entonces, hacemos lo mismo para el camino existente. Costo de construcción. Perdón. Costo de construcción del camino existente. En el camino mejorado tengo costo de construcción del camino mejorado. Costo de mantenimiento del camino existente, costo de mantenimiento del camino mejorado, el recapado. Pero faltan otros costos. ¿Cuáles eran? Los que antes usamos para los beneficios, costo de operación de vehículos y costo de tiempo de viaje. Ponemos acá los costos de operación de vehículos y tiempo de viaje, para el camino existente y para el camino mejorado. ¿Y ahora qué hacemos? Traemos todo acá y tenemos un costo del existente. Traemos todo acá y tenemos un costo del mejorado. Y ahora ¿qué hacemos? Este costo del existente lo prorrateamos en cuotas para el existente y para el mejorado. Si la cuota que tengo que poner año por año para el mejorado es menor que la cuota que tengo que poner año por año para el existente, pues viene a hacer el proyecto. Este es el método del costo medio anual de transporte que nos explicaban nuestros maestros allá con estas fórmulas raras. Bueno, y cierro. Hoy análisis de sensibilidad. Como buenos ingenieros, ¿qué pasa si aumentan los beneficios o aumentan los costos? Pruebo. Con estos modelos puedo probar, con el HDM o con lo que usted diga, hacer un análisis de sensibilidad y ver qué tan sensible es el VAR y la TIR. ¿Cuánto soporta de variaciones de costos? El HDM lo tiene un modulito ahí que hace el análisis de sensibilidad. Y también hoy hablan de análisis de riesgos, ya introducir variables estadísticas. Otra vez, ¿qué probabilidad tiene la VAM o el TIR ser VAM mayor a 0 o el TIR mayor a 12%? Hago correr el modelito
del HDM4 como 1000 veces, con distintas variaciones de costos de mantenimiento, costos de construcción o beneficios en forma de campana de agua. Y bueno, me dice la probabilidad de que el BAM sea mayor a 0 o la TIR sea mayor a 12%. Bueno, muchas gracias.